En este video estamos revisando las ineficacias del acto jurídico. Cada video que tenemos como parte de la colección son, si bien es cierto, producto de la creatividad personal. Sin embargo, también buscan, por otra parte, tener o ser un recurso mnemotécnico, de tal modo que también por eso se han cambiado los escenarios y se busca hacer algo entretenido de esto, porque puede ser realmente extraordinariamente latero si es que no logramos cambiar los tonos de colores, buscar, en fin. En este caso, como digo, estamos viendo de las ineficacias del acto jurídico como parte de los demás temas que hemos visto, desde definir qué es el acto jurídico, de definir qué son los vicios del consentimiento. En este caso hablamos de la ineficacia del acto jurídico, por una parte, y siguiendo este esquema que tenemos acá a un lado, en sentido amplio tenemos la inexistencia, ¿ya? Y por otra parte la nulidad. Y la nulidad puede ser absoluta o relativa, ¿me entienden? Van siguiendo el camino. La idea es que cuando ustedes le consulten en el examen de grado o en el examen de cátedra, van siguiendo este camino. Ineficacia del acto jurídico en sentido amplio, la inexistencia y la nulidad. Y dentro de la nulidad, la absoluta o relativa. En sentido estricto, tenemos la suspensión, la resolución, la rescisión, la revocación, el desistimiento unilateral, la caducidad y la inoponibilidad, ¿ya? Es bien importante detenernos en cada uno de ellos, ¿ya? Suspensión, resolución, rescisión, revocación, desistimiento unilateral, caducidad e inoponibilidad, ¿ya? Ahora, en sentido amplio, la inexistencia como concepto, es bien importante esto, es la sanción, podríamos decir efecto, que tienen los actos jurídicos celebrados con omisión de algunos de los requisitos necesarios para su existencia en el mundo jurídico. ¿Qué debe faltar? Voluntad, objeto, causa, solemnidades cuando son requisitos de existencia, y la falta de algún elemento esencial de manera que no pueda producir efecto alguno. Voluntad, objeto, causa, solemnidades y falta de algún elemento esencial de manera que no pueda producir efecto alguno. ¿Ya? Ahora, el origen, por ejemplo, se plantea el matrimonio, y ahora hay aspectos de la jurisprudencia que se hacen valer por nulidad. Hay algunos aspectos que he tratado de discernir porque habitualmente no son consultados, ¿ya? Ahora, en este sentido me interesa detenerme en el paralelo entre la inexistencia y la nulidad, ¿ya? En este cuadro hay, por una parte, la inexistencia y por otra parte la nulidad. La inexistencia, hay una falta del requisito de existencia, y en la nulidad hay una falta del requisito de validez, nótese, de validez. Por otra parte, en la inexistencia no produce efecto alguno, y en la nulidad sí lo produce. En la inexistencia no debe ser declarada, solo se constata por el juez, y en la nulidad sí debe ser declarada para volver al estado anterior. La inexistencia no sanearse, esto es, se consolidan los derechos por el lapso del tiempo. En la nulidad sí, ¿ya? Esto entre 10 a 4 años, ¿ya? La inexistencia no puede ratificarse, renunciar a la acción rescisoria dando por válido un acto que no lo es, por ejemplo, por voluntad de las partes, y sí, en el caso de la nulidad relativa, ¿ya? En la inexistencia la puede alegar todo el mundo, solo los titulares que señale la ley, en el caso de la nulidad. La inexistencia la puede alegar todo el mundo, en la nulidad son los titulares que señale la ley. Por otra parte, la inexistencia aprovecha a todo interesado en ella,
en la nulidad solo a los que en cuya parte se haya decretado, son los efectos relativos. Ahora, ¿qué se plantea en el Código Civil y la inexistencia? En contra solo existe la nulidad y a favor de la inexistencia. En contra no hay tratamiento especial de la inexistencia. El artículo 1682 habla de omisión, por lo que engloba la inexistencia. Como decíamos en el 1444, a favor de la inexistencia, a falta de alguna de las cosas esenciales no produce efecto alguno. En el caso, como digo, en contra solo existe la nulidad. El artículo 1682 habla de omisión, porque engloba la inexistencia. Y a favor de la inexistencia, el 1682 dice la falta de alguno de los requisitos para el valor. Habla de requisitos de validez y no de existencia. En el caso de en contra, los incapaces absolutos del 1447, demente, impures, carecen totalmente de voluntad, pero son nulos. A favor de la inexistencia, el 1701, a falta de instrumento público. En contra, solo existe la nulidad. Falta de objeto se sanciona con nulidad. El hecho imposible, que por ende no existe, se equipara al ilícito moralmente imposible. Para sus sanciones, 1461, inciso final. Por ejemplo, la venta de cosas que no existe. El artículo 1814 no produce efecto alguno. La redacción típica de nulidad del artículo no valdrá, es nulo, se tendrá por no escrito, no tendrá efecto alguno, así se refiere en ese sentido, ¿ya? Y en el caso del 1682 no sanciona expresamente la falta de objeto, causa o consentimiento. Uno se pregunta, ¿sería nulidad relativa? ¿Ya? En el caso de en contra o solo existe la nulidad, en juicio ejecutivo del Código Procedimiento Civil, excepciones habla solo de nulidad de la obligación y no de inexistencia, del artículo 464, número 14. ¿Ya? La nulidad es importante entenderla porque generalmente puede ser motivo de consulta. Y vamos a hacer un siguiente video solamente para referirnos a la nulidad, ¿ya? De tal modo de no hacer pesado este mismo tema en solo este video. Por lo tanto, lo tenemos acá y hablamos entonces de las ineficacias del acto jurídico, resumiendo, en sentido amplio y en sentido estricto. En sentido amplio tenemos la inexistencia, la nulidad absoluta y la relativa. En sentido estricto, suspensión, resolución, rescisión, revocación, desistimiento unilateral y caducidad. Y en sentido amplio, la inexistencia y el concepto de inexistencia es la sanción, efecto que tienen los actos jurídicos celebrados con omisión de alguno de los requisitos necesarios para su existencia en el mundo jurídico. ¿Qué debe faltar? Voluntad, objeto, causa, solemnidades, falta de algún elemento esencial de manera que no pueda producir efecto alguno, ¿ya? Por otra parte, hay un paralelo entre la inexistencia y la nulidad. Acá hay un tema doctrinal, por lo tanto no siempre esto va a ser consultado en un examen de grado, pero a modo de recordatorio se los menciono. No lo he visto en exámenes de grado consultado, ¿ya? Pero sí se debe tener presente de que hay una discusión doctrinal, ¿ya? Lo cual vamos a continuar en un siguiente video analizando la nulidad.